Pintura. Teatro. Poesía. Escultura. Cine. Música. Danza. Universo de la cultura. Las expresiones artísticas tiempo en la voz crítica del escritor y periodista René Avilés Padilla. Buenas noches, Universo de la Cultura. Hoy es lunes 3 de septiembre y bueno, pues damos principio al programa como todos los lunes, recordándoles que el telefónico es el 5601-0802. Saludo al público de la red de DUSAT, quien nos escucha por el canal 115, y a la República Mexicana, que nos escucha a través de las 12 radiodifusoras foráneas del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos pues en Horizonte 108. Pues antes de arrancar con el programa, quiero recordarles, como lo hice el pasado programa, que la presentación del primer tomo de mis obras completas que va a editar Nueva Imagen, que está editando ya Nueva Imagen, es el próximo jueves 6 de septiembre a las 19 horas. Esto en el Museo Nacional de Antropología, en el Auditorio Jaime Torres Bodet, allí en Paseo de la Reforma, esquina con Gandhi, muy cerca. Si usted llega en metro, cerca está el Metro Auditorio. Si llega en coche, pues afortunadamente este Museo Nacional de Antropología tiene un enorme estacionamiento. Les recuerdo que los invitados, los que me presentarán, son la escritora Beatriz Espejo, el maestro Luis Herrera de la Fuente, Dionisio Morales y otro poeta, Ruiz Dueñas. Habrá una pequeña lectura de fragmentos de las dos novelas que aparecen en este primer volumen, que es Tantadel y la canción de Odette, en la voz de Carlos Bracho. Iba a estar Susana Alexander, pero como sigue calva no me arriesgué a presentarla. En fin, estamos pues en el día 3 de septiembre y es el 6. Hace 2 días fue el informe presidencial y el tema cultural brilló por su ausencia. Pero bueno, hoy invitamos a los libros, siempre algo me está fallando. La editorial Nueva Imagen donó a este programa, debería haber donado más, pero donó 7 ejemplares del primer volumen, mis obras completas, que tiene Tantadel y la canción de Odette, para las primeras llamadas. Nada más que hay un pequeño problema. En lugar de recogerlos, estos volúmenes, en la estación aquí en Imer, en Mayorazgo, tendrán que recogerlo en el día de la presentación del libro en el Museo Nacional de Antropología. Ahí llega usted muy bien portado, se toma comentarios siempre interesantes. Qué bonito, ¿no? Cómo me adorno yo solito. Y ahí le entregamos el libro perfectamente firmado, si usted así lo quiere. Y si no, bueno, pues se lo puede firmar Luis Herrera de la Fuente o Dionisio Morales o quien quiera usted. Pero esa es la única condición. Es el viejo truco de Nueva Imagen para que vaya usted a la sección de aplausos de la presentación de mi libro. Bien, pues entrando ya en materia, hoy tenemos a un distinguido cantante de ópera, a Roberto Bañuelas. Conversaremos sobre su gran trayectoria. Es un músico, pero también es un escritor. Roberto Bañuelas es un escritor y es un pintor. Ha colaborado, por ejemplo, tiene libros publicados de literatura y era un colaborador más o menos asiduo al Búho cuando estaba en Excelsior. También ahora está en el Búho, en el Universo del Búho. En fin, es un hombre de una amplia trayectoria, un hombre muy interesante, muy talentoso, muy exitoso. Pero antes de iniciar la entrevista, bueno, pues escucharemos
una breve semblanza de nuestro invitado Roberto Bañuelas. Déjame conquistarte lentamente. Roberto Bañuelas, barítono mexicano, ha llenado con su voz los principales teatros de nuestro país y el extranjero. Y a silenciosas pausas de deseo. Roberto Bañuelas es originario de Ciudad Camargo, Chihuahua. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, donde aprendió canto, piano, composición, idiomas y actuación. Al terminar su formación debutó en el concierto de La Creación de Haydn y en ópera con Marcello de la Bohème de Puccini. A partir de ahí su voz viajó por el mundo. La trayectoria internacional de Roberto Bañuelas incluye su actuación en temporada de ópera de México y los Estados Unidos. En ese país participó con la Dallas Civic Opera y la New York City Opera. Durante la década de los 70, cantó más de 500 funciones de ópera en los principales teatros europeos, ubicados en las ciudades de Hamburgo, Berlín Occidental, Múnich, Frankfurt, Hannover, Mannheim, Sofía, Praga, Amberes y Tel Aviv, entre otras. Durante sus presentaciones alternó con los más destacados cantantes contemporáneos, entre ellos Franco Crelli, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Gianni Raimondi, Boris Christoph, Wynette Jones y Torenza Cazzotta. Roberto Bañuelas ha cantado un amplio repertorio que incluye óperas de Mozart, Rossini, Verdi, Puccini, Bizet, Offenbach, Stravinsky y Wagner, entre otros compositores, así como obras vocales de concierto de Bach, Händel, Beethoven, Verdi y Dvorak. Bañuelas actuó en producciones de Herbert von Karajan, Peter Ustinov, Franco Zeffirelli, Götz Friedrich y John Dexter. Ha realizado grabaciones para Rías, Deutsche Grammophon, Florian y programas para la televisión alemana. Desde 1980, Roberto Bañuelas radica en México, pero continúa llevando su voz al extranjero. Busqué por todos los rincones de la tierra y la... Roberto Bañuelas, bienvenido a Universo de la Cultura. Pues en efecto, mi querido Roberto Bañuelas, bienvenido al programa Universo de la Cultura. Déjame recordarle a nuestros amigos, el número telefónico es el 5601-0802. Déjame decirte que creo que tú eres el primer cantante de ópera que invito a este programa. Ha habido músicos, estuvo aquí Herrera de la Fuente, pero cantante de ópera pues es el primero que invito, de tal manera que nuestro auditorio debe estar un poco sacado de onda. Acá siempre invitamos escritores. Para mí es muy fácil, claro, porque pues es la herramienta que manejo, así es de que me perdonarás por los errores que pueda cometer. No, pero en primer lugar, gracias por la gentil invitación. Estoy encantado de conversar contigo y de contestar todas tus inteligentes preguntas. Pues espero que sean eso. En fin, eres muy generoso. Dejémonos de elogios, mi querido Roberto. Se dice que México es un país que produce grandes voces, que es un país de cantantes de ópera, estoy diciendo, de cantantes de música. Bueno, esto que exige un mayor esfuerzo. ¿Es cierto esto? ¿Y qué oportunidades tienen de desarrollo en México? Bueno, quiero referir la última experiencia del 1 al 5 de agosto estuve como sinodal en el concurso iberoamericano de canto
que ahora acaba de terminar la final en Guanajuato. Y fue sorprendente cómo escuchamos a 68 cantantes, de los cuales mínimo 20 tenían un altísimo nivel como para participar en cualquier teatro de ópera. Los ganadores, que tenían que ser 5, tuvieron que ser 10 como semifinalistas para el concurso, porque empataron en una altísima calificación de calidad, de expresión, de voz, de técnica vocal, de conocimiento del repertorio, de interpretación inteligente, sensible. Verdaderamente fue una impresión gratísima y una oportunidad de otra vez, ¿qué podríamos decir? Con esa veta de valores que siempre está surgiendo en México y que necesita más apoyo, y no solo para el beneficio de su triunfo personal, sino para el beneficio de la cultura que tanto necesita todo el pueblo. Bueno, por ahí quisiera ir preguntando, porque en efecto los proyectos culturales, tanto del Instituto de Cultura del Distrito Federal como del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, privilegian otro tipo de manifestaciones. De pronto la música sinfónica, la danza, la ópera, parecieran no gozar del mismo prestigio dentro de la burocracia cultural. No sé si esto implica un rechazo de parte de grandes sectores de la población, o simplemente no han tenido la posibilidad de escuchar al aire libre, en el Zócalo, en estos escenarios en donde siempre meten cantantes populares, pues algo de mayor calidad. No tenemos nada contra los intérpretes del repertorio popular, comercial. En realidad todo es comercial, todo se maneja como negocio. Lo que pasa es que la cultura requiere siempre una inversión por parte de los gobiernos, por parte de los estados. Si la cultura es cara, la ignorancia lo es más. O sea, los frutos de la falta de cultura son verdaderamente negativos y retroactivos hacia un atraso. Pero yo recuerdo al principio de mi carrera que precisamente me invitó el maestro Herrera de la Fuente a cantar una 9ª sinfonía en la Arena México. Cobraron simbólicamente $1 la entrada. Estaba completamente lleno el centro deportivo, la arena de box. Y la gente sencilla, humilde del pueblo, tenía una actitud verdaderamente devota para escuchar aquella gran obra de Beethoven, la 9ª sinfonía, y para mí fue de las mayores gratificaciones, ha sido de las mayores gratificaciones que he tenido, el haber contado con esa atención de un público que por primera vez escuchaba una obra de esta magnitud, de este nivel artístico, y con cuánta atención, con cuánta devoción lo hizo. Entonces yo pienso que repetir lo que hasta la saciedad se da en todos los medios masivos de comunicación es un repertorio que pretende que la gente tenga más evasión que concentración, que se escape no de los problemas precisamente, sino de una capacidad de pensar a un nivel que le beneficie más como ser humano y que exija más al mismo tiempo al medio social en que vive. Pero bueno, tengo una duda, una inquietud. Mencionaste un alto número de cantantes, de todos ellos de calidad, todos ellos en un proceso de formación importante. Bueno, y una vez que ellos concluyen que ya hay tenores, que hay barítonos, que ya hay sopranos, ¿qué ocurre? ¿Dónde cantan? ¿Quién les da oportunidad? ¿La televisión? ¿La radio? Los medios comerciales no le dan absolutamente ninguna oportunidad. Amalia Mendoza, la gran coreógrafa y directora del ballet folclórico, me contó Hernández. Amalia Hernández, Sí, otra de la tarea por esa perdón, popular. Amalia Hernández, sí. Me contó que en una ocasión le propuso el espectáculo del ballet folclórico al señor Azcárraga, padre, y le dijo: tu espectáculo es maravilloso, pero lo que yo transmito aquí es para la gente que no piensa, y tú esto que haces es para la gente que piensa. Yo pienso que toda la gente piensa, que toda la gente es sensible.
Lo que pasa es que todas las personas somos susceptibles en un grado o en otro, según el ambiente, según la influencia cultural, de crecer o de integrar esa mediocridad que es un reflejo de la impotencia a todas horas. Hace un momento, antes de iniciar el programa, Roberto, estábamos hablando de experiencias, tú en la música, yo en la literatura, de llevar el arte a las cárceles, a los cerezos famosos. Creo que esto nos podría dar, si nos platicas un poco, una idea de cómo de pronto en los muy bajos fondos se recibe la cultura. Pues esa fue otra experiencia que tuve precisamente con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, y quien organizó ese programa fue el maestro Juárez Echenique. Fuimos un grupo de cantantes con él como director y la orquesta. Se explicó a los reclusos, que formaron un público numerosísimo, la traducción de lo que íbamos a cantar en italiano o en francés, y todos siguieron perfectamente la trama a través de la música, quedaron complacidísimos, unas ovaciones que parecían las de un público conocedor. O sea que el pensamiento musical es también un lenguaje importantísimo que hay que transmitir a lo demás. Hay que darles la oportunidad de que lo oigan, de que lo sientan, de que lo comparen, de que les dé una fantasía o una nueva realidad en el mundo en que viven, pero que sea de un nivel en que lo sitúe como un reflejo de la humanidad que progresa, que piensa, que siente. Claro, mi experiencia es semejante en materia literaria. Te contaba que yo daba un taller de literatura en el Cerezo, en la prisión de Tampico. Y bueno, pues la gente escribía, hacía el esfuerzo, leían, tenían pequeños círculos de lectura según los intereses, y era sorprendente el resultado. Por eso me irrita mucho, Roberto Bañuelas, me irrita mucho que de pronto un burócrata pseudocultural diga que la música, la buena música, la danza, son manifestaciones burguesas, o algo peor, que son cosas que aburren, que fastidian, que no entiende la gente. Son posturas muy reaccionarias, ¿no? Decir, no, la gente no entiende eso, vamos a darles entonces mariachazos, tríos. Entonces, bueno, pues déjame recordar el teléfono 5601-0802. Estamos platicando con el cantante barítono Roberto Bañuelas. Una pregunta que me intriga. Tú que has cantado mucho en Europa y bueno, y también en México, aquí en México te ha dirigido un montón de pues, los más destacados músicos mexicanos, ¿no? Ya se mencionó a Rey de la Fuente, pero también Eduardo Mata, Fernando Lozano, Sergio Cárdenas, Enrique Batis, mi cuate Batis, ese lo quiero mucho. También me dirigieron los compositores Carlos Chávez, Blas Galindo, Carlos Jiménez Mabarac, estrenando sus propias obras. Sus propias obras. Sí. Dime una cosa, ¿y el público europeo en relación al nuestro, hay diferencias que uno pueda sentir? ¿Es más culto, es menos, más emotivo? Mira, yo pienso que a diferencia de la intensidad y de la amplitud con que se realiza la cultura viva allá, que prácticamente cualquier ciudad de 100,000 habitantes tiene una orquesta o tiene un teatro de ópera. Esto me refiero a Alemania, que es el país más musical de Europa. Cuenta con más de 30 teatros de ópera que con función diaria de martes a domingo trabajan 10 meses y medio. O sea que en conjunto, 1,000 o 5,000 funciones de ópera al año. Sí, muy impresionante. Sí. Ahora me gustaría volver un poco a la expresión o al gusto burgués de las grandes expresiones de arte. No hay tal. En el arte, en la cultura, en la ciencia, el hombre ha creado obras al servicio del hombre. Entonces esto es una herencia y es un patrimonio de la humanidad, de todos los hombres, de todos los pueblos, de todos los países. Es decir, no es para una clase. La clase que determina
el gusto, pues es la sensibilidad, pero la sensibilidad también puede orientarse, puede mejorarse, puede educarse. Ahora sí, todos los días están escuchando lo mismo desde hace 30 años o desde que nacieron, pues creen que ese es el mundo de la música. Pero yo veo también, por otro lado, que hasta los puestos de periódicos actualmente ya son expendios de libros, expendios de discos de música clásica, que venden incluso colecciones completas. Y que se venden muy bien. Y que se venden muy bien. Para que no nos digan que el pueblo de México rechaza la música culta, ¿no? Así es. Mira, vamos a oír algo tuyo cantado por ti para que nuestros radioescuchas escuchen. Qué bonito, ¿no? Bien, Roberto, pues esto es tu espléndida voz y la música es de Silvestre Revueltas. La letra es un poema de Nicolás Guillén y está en un disco que se llama Canciones Mexicanas de Concierto, en donde te acompaña al piano Diego Ordaz. Aquí veo que hay música y canciones de Ponce, del propio Silvestre Revueltas, de Sandy, de Blas Galindo, de Eduardo Hernández Moncada, pero también hay tuya. Es decir, aparte de cantante, eres compositor. Bueno, yo en el Conservatorio Nacional de Música estudié no en sí la carrera del compositor, pero las materias básicas que fueron la armonía, contrapunto, análisis de las formas musicales con el maestro Halter y con Blas Galindo, y estudié el piano 4 años con el maestro Segundo Vadillo. Entonces mi objetivo principal, mi proyecto, era el de llegar a ser fundamentalmente un compositor. Y el canto, gracias a que pues yo siempre tuve voz, pensé yo, con el canto me hago rico en 10 años y después me dedico a componer grandes obras. Resulta que hasta la fecha no he dejado de cantar y tampoco he dejado de componer, pero no con el tiempo que yo quisiera tener a mi disposición. Pues qué pena, porque a mí me pasa lo mismo. Ya quisiera dedicarme a escribir y tengo que estar dando clases y conferencias y programas de radio, en fin, si no, muero de hambre. Después de ir a un, ¿cómo se llama esto? Un corte, ¿verdad? Estas cosas nunca me las aprendo. Después de un corte, volvemos con Roberto Bañuelas. Vamos a ir otro fragmento. En este caso vamos a seleccionar una canción tuya, basado en letras de García Lorca, ¿verdad? 3 canciones españolas. Sí, podría ser cualquiera de ellas. Podría ser cualquiera de ellas. Entonces, regresando, les recuerdo el teléfono, es el 56010802. ¿Los libros ya se acabaron? Todavía quedan 2 libros. Estarán firmados. Si son mujeres guapas, habrá un pase para ir a cenar a la cafetería del lago conmigo. Si son hombres, insisto, irán con Carlos Monsiváis.
Bien, estamos de nuevo, es Universo de la Cultura, seguimos platicando con Roberto Bañuelas. Roberto, ¿me permites que pongamos una canción tuya con letra de García Lorca, que se llama Es Verdad? Con mucho gusto, adelante. Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Bueno, pues esta es efectivamente una composición tuya con letra de García Lorca, con poemas de García Lorca. Pero veo que además has usado para tus canciones poemas de Rubén Bonifaz Nuño, de Roberto Cabral del Hoyo, De Enrique González Martínez, de Jaime Torres Bodet. de Jaime Torres Bodet. Bueno, ¿y por qué no tu propia poesía, tu propia literatura? Amigos y amigas, chiquillos y chiquillas, radioescuchas y radioescuchos, que Roberto Bañuelas escribe también, ya lo dije hace un momento, pero es autor de libros y es autor de cuadros, también pintas. Pareces como ser del Renacimiento. ¿Por qué esta necesidad expresiva? Bueno, aquí en México las oportunidades de no cantar son más que las de cantar, entonces siempre hay tiempo de encauzar las inquietudes o la neurosis en otra dirección. Entonces, cuando no cantas, compones. O escribo, o pinto, o dibujo. Bordas, surces ajeno. Sí. Oye, me contaba ahí una historia que me gusta mucho de Luis Herrera de la Fuente, que no la cuenta él, la cuenta Victoria, su esposa. Dice que alguna vez estaba la familia reunida y de pronto llegó el afinador del piano. Y lo estaban afinando cuando uno de los hijos se quejó y le dijo: mamá, otra vez mi papá está componiendo. Entonces, bueno, pues espero que tus hijos no sean tan severos cuando compones o cuando escribes. Pero la literatura exige otra forma de trabajo, ¿o tú sientes que hay alguna relación entre uno y otro arte? Bueno, la literatura pues me ha acompañado en toda la carrera musical de canto, porque pues en casi 60 óperas diferentes que canté, pues en muchos casos tenía yo que recurrir a las obras en las que estuvieron basadas para hacer el libreto y luego la música y obtener de ello una mayor comprensión. Aparte de que, pues por la literatura he tenido yo siempre un amor muy sincero y espero que correspondido ahora que empiezo a publicar. Es decir, la literatura para mí ha sido la manifestación más fuerte, más grande, de más dimensión, junto a la música. Yo las encuentro perfectamente paralelas. ¿Tienes la tendencia al cuento breve, al aforismo? Sí, mira, yo empecé escribiendo aforismos, porque quería yo sintetizar en unas cuantas frases, pues quizá mi propia problemática en la época de estudiante. Pero pasados los años, apareció aquella revista dirigida y formada por el maestro Edmundo Valadez, y hubo un concurso del cuento breve,
sí, lo recuerdo. Entonces pensé yo, bueno, pues voy a mandar unos cuentos a ver qué pasa. Y me puse a escribirlos, pero antes de eso yo no había escrito cuentos breves. Me puse a escribirlos, los envié, y cuál va siendo mi sorpresa, que los publicó todos, y a la vuelta de un año gané una vez el concurso, y 3 años después lo volví a ganar. En fin, entonces pues eso me animó muchísimo, y a la fecha pues llevo 2 libros publicados de cuentos breves, que son Ceremonial de Cíclopes y Los Inquilinos de la Torre de Babel, y ahora estoy trabajando en completar un 3er libro, que se llama algo así provisionalmente La Esquina Iluminada de la Soledad, y tengo también pues una novela que espero que se publique. Muy pronto se va a publicar. Sí, que es también sobre la problemática, el antagonismo natural que hay entre el anonimato en que vivimos aquí en la Ciudad de México. Y tengo también en proyecto pues un libro con semblanza sobre los grandes cantantes del pasado. Otro libro que está a la mitad es crónica de la ópera del siglo XX. Y en fin, ahora dibujos, pues cada vez que no tengo nada mejor que hacer, pues me pongo a hacer otro. Y los cuadros hace mucho que no pinto más, porque ya no tengo paredes donde colgarlos. Bueno, eso pasa, pero me acuerdo de una vez en Buenos Aires, una amiga mía, escritora, casada con un pintor, además con esa encantadora frivolidad de los argentinos. Decía ella, Chepibe, es maravilloso estar casada con un pintor, porque así puedo cambiar las cortinas cuando quiera, y él hace cuadros del color que combinen con las cortinas. Entonces, bueno, pues hay que decírselo a Hortensia, ¿no? Para que pues sí, encuentre alguna utilidad. O para ir cambiando de muebles también. Para ir cambiando de muebles, es muy costoso. No entendí nada de lo que me pusieron aquí en un recado. También tenemos este disco, vamos a oír el track número 1 de este disco. Perfecto, a ver, entonces ese es Bañuelas cantando... Arias antiguas italianas. Arias antiguas italianas. A ver, venga la primera. Ostia
Pues ahí está nuestro amigo Roberto Bañuelas cantando canciones italianas antiguas. Pero me decías que cuando hablábamos de que qué pasa con esto que tú llamas el cementerio de talentos, que de pronto resulta ser México, en donde muchos cantantes de gran calidad tienen que emigrar, y es donde tienen éxito. Los músicos mexicanos suelen ser profetas, ¿no? Pero no en su tierra. No en su tierra, definitivamente. De estos cantantes que he escuchado recientemente como concursantes, como participantes de este concurso iberoamericano de canto, pues yo pienso que una media docena de ellos deben irse a Europa y allá encontrarán sitio, porque la calidad que tienen es altísima. Están preparados, entienden el repertorio, en la expresión, en los matices, la manera de manejar técnicamente la voz, verdaderamente es insuperable, y no deben perderse aquí, porque aquí, en el mejor de los casos, pues cantarán 4 o 6 funciones al año. Y un cantante, en su época de actividad, debe cantar mínimo de un promedio de 40 a 70 funciones al año. Esa debe ser su actividad, además de los discos que grabe, de las presentaciones en televisión, todo esto que sí es posible en Europa. Aquí en México podría hacerlo. Es una sociedad sensible, con una tradición cultural de 30 siglos. Eso no se puede borrar. Eso queda en la mente colectiva, en la mente de la especie, en la mente de genética, para hablar más correctamente. Y creo que todo el pueblo estaría dispuesto, receptivo, pero la condición es que hay que dárselo. Claro. Veíamos también esta, pues como un hecho significativo para el desarrollo de la música, bueno, en este caso de la ópera, de la presencia de los 3 tenores, ¿no? Los famosos Plácido Domingo, Carreras y Pavarotti, que cantan a la menor provocación, y claro, por mucho dinero, y que tienen un éxito internacional impresionante, y que lo mismo cantan tangos que rancheras, que canciones de Agustín Lara, que a todo le entra, ¿no? Yo he visto a Plácido Domingo vestido de charro, de tehuana, de china poblana, cantando las canciones de Jorge Negrete, cantando las canciones de Lucha Reyes. Bueno, me parece asombroso, pero supongo que esto tiene un lado positivo, porque son conciertos masivos, tumultuosos. Pues sí. A veces tanto éxito como los famosos cantantes de rock and roll. Sí, así es. Estas presentaciones de los 3 tenores, pues han proyectado una influencia positiva, sobre todo en el interés del público por oír a los grandes cantantes a nivel mundial, y entonces han tenido un éxito como si fuera la Serie Mundial de Béisbol o peleas de box de campeonato. En fin, hay una expectación y hay una curiosidad y un interés enormes. Yo pienso que todo lo que sea difundir la cultura claro. es positivo, definitivamente. Hoy pues vamos a formar los 3 barítonos. Pues sí. Ya más nos faltan 2, ya estás tú. Oh, pero se pueden encontrar, aquí los hay. Precisamente en este concurso en el que estuve de sinodal, hubo un barítono que me pareció notable por el estilo, la línea de canto. Yo pienso que es un candidato a hacer una buena carrera. Estos son buenas noticias, buenas y malas, porque de pronto volvemos y el espectáculo, no el espectáculo, el panorama cultural mexicano hoy en día privilegia mucho lo popular. No es armónico. Yo es lo que he sostenido durante mucho tiempo en cuanto promotor cultural del Estado o de las universidades públicas. Yo creo que tiene que ser una política armónica en donde todas las manifestaciones culturales tengan igualdad de oportunidades. Sí, pero hoy como todo se traduce en votos, entonces bueno, pues es muy fácil llenar el Zócalo. Si vamos a llenarlo con tal grupo o con tal cantante, lo que importa es que eso repercuta en los votos, es decir, lo hacen con fines políticos los partidos políticos. Lo que ha hecho el PRD, por ejemplo, en el Zócalo es exactamente lo que hacía el PRI. Desde las épocas de Chucho Salazar Toledano, que en el propio PRI organizaba
espectáculos de Sí, corte pero popular. pero hay de una corte contradicción. televisivo, ¿no? Le conceden al ciudadano suficiente inteligencia para votar por ellos, pero no para percibir la cultura. Sí, eso me llama mucho la atención. Pero bueno, volvamos a la música. ¿Y compositores mexicanos tenemos de talla internacional? Eso es muy difícil decirlo, pero hubo 2 libros que salieron sobre los compositores del siglo XX, y es increíble la cantidad de compositores vivos todavía, que van de los 30 a los 60, 65 años de edad, con obra, la mitad de esas obras estrenadas en algún festival, en algún concierto, pero pues quedan en ese evento, porque ahí sí, es eventual, pero la música mexicana de los compositores, la música, digamos, culta, música artística, para definirla mejor, pues no tiene la difusión, no tiene el apoyo, no tiene el interés. Debería haber realmente pues conciertos en toda la República para dar a conocer la música de los creadores mexicanos, no solamente un festival esporádico. La ópera, por ejemplo, pues es un espectáculo que requiere un nivel internacional donde se presente, porque es la misma obra que tiene las mismas exigencias para todos los cantantes, sea en un país o en otro. En algunos se hará todavía con más calidad, con excelencia, pero el nivel al que tiene que estar un cantante para abordar ese repertorio tiene que ser internacional definitivamente. Y el caso de los compositores mexicanos, volviendo a ellos, pues en la forma en que están silenciados o marginados, pues también se les rompe el resorte de la creatividad y dicen, ¿para qué componer? Para guardar las partituras en un cajón, pues no tiene ningún objetivo. O sea, el arte es una comunicación. El intérprete es el puente entre el creador y el público, pero sin el creador la obra no existe y hay que darla a conocer. A ver, tengo también otra duda, externarte. Estamos hablando con Roberto Bañuelas, uno de los grandes barítonos de este país. Déjame exponerte esta duda. De pronto viene el Bolshoi, o viene el Kirov, o viene Plácido Domingo, o viene la orquesta, la Filarmónica de Nueva York, o la de Israel. Y son unos llenos impresionantes. Hace poco fui a ver al Ballet Kirov en el auditorio, y bueno, era un lleno impresionante. Esto quiere decir que hay un público. Hay un público y hay un interés, pero desgraciadamente todos esos espectáculos pues quedan siempre para personas que pueden pagar esos boletos de costo altísimo. Debería también haber funciones populares, al mismo paralelas, es decir, con esos mismos grupos, con esos mismos artistas, hacer otras funciones también para el público que pueda pagar, a la que se le permita pagar una cantidad hasta simbólica incluso. Yo traje, cuando estaba en la UNAM, en difusión cultural, traje a los niños cantores de Viena. Y la verdad es que tuvieron un éxito extraordinario. Eran como las terceras fuerzas de los niños cantores de Viena, no vinieron la primera fuerza, pero igual son niños de mucha calidad, y pues me imagino que unos niños muy bonitos, rubitos, todos encantadores de ojos azules. Lo pienso porque hasta el rector, que entonces era Jorge Carpizo, estaba allí babeando ante los niñitos, viéndole las piernitas, el viejo cochino, pero bueno, y lo pusimos a muy bajos precios, porque habíamos hecho, bueno, era la UNAM, pero también había iniciativa privada, y siempre tuvimos lleno. Claro, son espectáculos muy famosos, muy conocidos, que de pronto tú dices, bueno, lo voy a ver porque nunca lo voy a ver, o tengo que ir a Austria, o donde sea, sí, ¿no? Es más fácil ir al concierto que ir a Austria a verlos, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de Carpizo, pues, encuentra a los muchachos más bonitos a lo mejor si va a Viena.
y nadie lo ve aquí, pero bueno. Pero aquí el porcentaje de aficionados a la buena música pues se puede medir por el número de discos de música llamada clásica que se venden, o bien por el número de asistentes a los conciertos. Yo pienso que si hubiera 3 orquestas más en la Ciudad de México, mientras no se creara o se aumente la afición, el gusto por la buena música, pues estarían semivacíos también los teatros, porque aquí el promedio de aficionados a la buena música es del 1 por 1000. Creo que en 20 millones de habitantes de lo que es el Distrito Federal y el Valle de México, no encontramos 20,000 aficionados a la buena música. Esa es la parte triste. Esa es la parte. Pero puede crecer a 50,000, a 100,000, a 200,000, a 1,000,000 de habitantes, ¿por qué no? Mira, yo recuerdo haber visto en la vieja Unión Soviética y más recientemente en Cuba, de pronto espectáculos culturales de gran calidad, repletos, llenos a reventar. Eso es algo que me llama mucho la atención. Y en la Unión Soviética incluso yo veía gente de origen campesino, obreros, que iban a ver el ballet o iban a la ópera o iban en efecto a un concierto de música sinfónica. Supongo que los precios dentro de este sistema socialista, que pues, ya desapareció prácticamente, eran mucho más razonables, pero yo pienso que nosotros podríamos tener algo semejante, ¿no? Definitivamente, o sea, precisamente el Instituto Nacional de Bellas Artes, al ser nacional, o el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, al ser nacional, deben ir a toda la nación. No debe ser una concentración en el Distrito Federal. Ahora, por otro lado, hay muchas capitales de los estados donde hay un alto poder económico y sin embargo a la cultura no le otorgan el porcentaje que le corresponde. Podemos citar las ciudades en que hay orquesta sinfónica y eso transforma definitivamente el nivel y la mentalidad cultural de la sociedad. Tenemos Jalapa, que es ejemplar, la trayectoria que tiene esa orquesta, la actividad cultural, los solistas internacionales, solistas nacionales, obras de estreno. Tiene una actividad muy interesante dentro de lo que son las orquestas de las capitales de provincia. Otra es Guadalajara, otra es Guanajuato, y hay también una orquesta en Tampico, otra en Aguascalientes, otra en Querétaro, en Tampico y en Ensenada. En fin, en Torreón está ¿cómo le llaman? Es una orquesta de cámara que dirige Ramón Chade y también ha hecho una labor extraordinaria en esa ciudad que está enclavada en mitad del desierto. La gente manifiesta un entusiasmo extraordinario. Anuncian el concierto y 2 días antes ya está vendido todo el boletaje. O sea que sí hay respuesta. Sí hay respuesta. Una cosa, ¿qué hay más, directores de orquesta o orquestas? Hay más directores de orquesta, naturalmente. Y de lo pronto terrible, algunos dirigen hasta 2, ¿verdad? Sí, pero lo terrible es que un director sin orquesta pues no tiene instrumento que hacer sonar. Leía yo en un libro de memorias de Herrera de la Fuente que en Estados Unidos aparecen y desaparecen las orquestas con mucha frecuencia, orquestas que mantiene la iniciativa privada. Conclusiones, una participación más decidida del Estado. Pues sí, pero en Estados Unidos hay mucho patrocinio de particular porque aquello lo emplean pues para deducir impuestos, pero aquí el objetivo es evadir impuestos, entonces la cultura no tiene ninguna protección económica. Sin embargo, pareciera que ahora ya hay una tendencia de la iniciativa privada para intervenir en cultura. Ya hay lugares como la Casa LAM, ya hay fundaciones, muchas fundaciones, y claro, supongo que lo harán con el fin de evadir impuestos y de quedar como promotores del arte y la cultura en México, pero por lo pronto quizás ayudarían sobre todo para cosas que son costosas,
como es la ópera o como es la música sinfónica, Pero- como es el ballet. Pero eso es estupendo porque, digamos, las guerras de las armas o de la política, pues tienen un protagonismo transitorio, pasan, pero el arte, la cultura, es lo que va formando el patrimonio y la historia de la humanidad que la justifica como tal. Pues de todos modos me quedo con un terrible sabor de boca. Mira, ya se nos echó el tiempo encima en la plática, Roberto. Miguel Ángel de Tzapán manda saludos y Bañuelas es una tonada clásica y el más alto de la especie humana es la ópera. Bueno, entiendo porque le pusieron una letra fatal que la ópera, considera Miguel Ángel a la ópera como una de las más altas expresiones culturales. Y así lo es porque es una combinación perfecta, grandiosa, sobre todo en algunas obras, de las 20.000 que se han compuesto desde el Renacimiento hasta la fecha, pero digamos hay unas 200 obras maestras que combinan de maravilla lo que es el teatro, la poesía, la música, la danza. Bueno, también Miguel Ángel Garduño, no sé si es el mismo, porque de pronto aquí me dice que se le fue la luz, pero bueno, que ya regresó y que te felicita a ti, Montserrat Moreno, felicita al programa, a mí me manda besos y a ti nada. No, a los dos, lo que pasa es que como es mi programa, déjame. Igual también Leopoldo Rodeas, Insurgentes Extremadura, es un asiduo radioescucha y te felicita. Lo mismo te felicita Vicente Loreto de la colonia Narvarte. Muchas gracias. Betania Flores dice que eres un invitado muy especial, es de Coyoacán. Carmen González de Reforma Iztaccíhuatl, también lo mismo, felicita. Bueno, la mayor parte de ellos ganaron libro y bueno, pues ahí lo entregaremos el jueves 6 de septiembre a las 19 horas en el Museo de Antropología. Obviamente ya estará firmado y todo eso. Pues muchas gracias, Roberto Bañuelas, qué bueno que estuviste aquí con nosotros, el tiempo se nos fue rapidísimo, espero que vengas nuevamente a hablarnos de literatura ahora que aparezca tu nuevo libro, Con mucho gusto, gracias a ti, René. Bien, pues me despido. En este programa participamos en los controles técnicos Álvaro Sánchez, en el guión Georgina Tapia, en la voz Valeria Pérez Fraga, la asistencia de producción Juana Alvarado, producción Hernán Nájera, conducción y dirección René Favila, quien se despide de ustedes hasta el próximo lunes. Bueno, con algunos seguramente me veré el próximo jueves 6 de septiembre. Buenas noches y hasta el próximo lunes. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Universo de la Cultura. expresión crítica de las disciplinas artísticas.